Hola a todos, muy buenas tardes. Les damos la enorme bienvenida a este lanzamiento que desde Estudio Torre Pulisic se está haciendo de un nuevo servicio de asesoramiento en costos. En el día de hoy vamos a estar entrevistando, Julio y Antonio, como representantes de Torre Pulisic, van a estar entrevistando a Ricardo Villene. Ricardo es contador y es autor de ya 15 libros sobre temas de costos y afines. Antes de pasar a eso, quisiera, Julio y Antonio, que ustedes se pudieran presentar brevemente y presentar a Torre Pulisic. Bueno, Nico, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Para nosotros es un placer contar con este nuevo servicio. Nosotros, el Estudio Torre Pulisic, tiene aproximadamente una antigüedad de casi 30 años, 27 años. Y bueno, y creemos que es muy importante en esta época tan difícil que nos toca vivir, agregar valor agregado. Y qué mejor contar con un grupo de profesionales, tanto Nico como vos, como Ricardo, que de ya muy agradecidos, y bueno, contar con Ravia en nuestra plataforma para nosotros es muy interesante, y bueno, y esperamos que les pueda servir a ustedes y bueno, a potenciales clientes tal vez. Antonio, te cedo la palabra. Ahí estamos. Cosa de la inexperiencia en este tipo de charla. Bueno, como decía, si me leyeron bien los labios, quería darle la bienvenida a todos. Y bueno, es importante para nosotros hacer esta presentación en estas épocas difíciles, como dijo Julio. Y bueno, todos estamos ansiosos por escuchar las palabras de Ricardo, así que mientras se vaya desarrollando la charla, vamos a ir haciéndole algunas preguntas que Nico va a explicar cómo es la temática de esta charla. Bueno, antes de pasar a la estructura, Ricardo, me gustaría que nos cuentes a todos un poquito de qué es Ravia, en qué consiste. Bueno, es algo que lo hemos hecho entre vos y yo ya hace varios años que llevamos, digamos, hemos recorrido juntos. Bueno, que nos cuentes un poquito a todos de qué se trata Ravia y ya pasamos a hablar sobre la charla. Bueno, muchas gracias Nico, gracias Julio, gracias Antonio y a todos los que están escuchando. Bueno, un poquito de Ravia le vamos a hablar. Ravia es Ricardo Villene y Asociado, ¿no? Estuvimos inspirados en otra cosa, pero al funcionar quedamos con la sigla. Ravia es un sitio web de información disponible gratuita de artículos técnicos de costos. Realmente ahora tenemos una parte de artículos de costos generales y algunos de los artículos de costos especiales para determinados rubros, en el cual pueden entrar y consultar en forma gratuita. En alguna época, bueno, cuando hablábamos con Nicolás, ya el tema de escribir como era antes un libro de tipo impreso va perdiendo cada vez más vigencia. Entonces, la idea es poner los contenidos y desarrollar los contenidos dentro de Ravia. Y también la otra idea, que la estamos ya terminando dentro de poco, es agregar los libros, porque ustedes saben que cuando uno hace un libro, el libro muere en la última hoja y no crece más. Entonces tenemos un concepto de realidad ampliada, un poquito de los libros, que es ponerlos y seguir a los que se suscriban, seguir ampliando y actualizando los temas con respecto al artículo o al contenido del libro. Y un poquito, bueno, un minuto más nada más, el agradecimiento también bueno, como lo comentamos, lo habíamos hecho con Nicolás. Ahí pueden entrar, como les digo, se pueden servir de un montón de artículos técnicos. Cuando pensamos esto con Nicolás, y un poco debido también a mi dedicación full acá en su carne, nos daba pena por ahí desaprovechar ese contenido. Charlando con Julio y Antonio, vimos que con Torre Pulisic puede ser el canal para llevar esos contenidos a la práctica y a la gente que le puede llegar a interesar que esos contenidos puedan ir a prestar un servicio, un asesoramiento concreto a las empresas. Así que, bueno, espero que sea de utilidad y espero poder responderles las preguntas que quieran hacerme y estar a la altura de las circunstancias. Gracias, Nico. Creo que seguís vos. ¿Nos explicás cómo seguimos, Nico? Correcto. Bueno, gracias Julio, gracias Antonio, gracias Ricardo. La idea de hoy es un primer bloque cortito de unos 20-25 minutos en el que Julio y Antonio, en base a la vasta experiencia que tienen ellos con clientes de diferentes rubros, ya han preparado una serie de preguntas que se las harán a Ricardo y Ricardo irá respondiendo en base a su experiencia.
Lo que sí los invitamos a dejar inquietudes, preguntas o consultas en el chat de acá de esta charla, de este webinar. En el segundo bloque, ya pasado esta primera mitad, estaremos respondiendo algunas de ellas, las que nos alcance el tiempo. Igualmente esta charla va a quedar grabada y la estaremos publicando, se las estaremos haciendo llegar a todos los que se inscribieron y seguramente la publicaremos en el sitio para que, bueno, después se pueda visualizar en el caso que hayan quedado algunas consultas. Así que, bueno, sin más preámbulos, Antonio, te cedo a vos ya el inicio de esta parte ya de entrevista. Bueno, obligado, con relación a la pandemia. A ver, ¿qué será? ¿La pandemia nos exige cambios en la herramienta de costos, Ricardo? A ver, en principio, por lo menos lo que yo llevo hasta ahora investigando, viendo y analizando un poco, nosotros siempre tenemos un concepto que cuando cambia el contexto cambian las herramientas. Pero lo que hemos visto que por ahora no, que las herramientas tradicionales que tenemos en los análisis de costos, en los estudios, por ejemplo, como el punto de equilibrio, una de las herramientas que más estamos usando ahora, fundamentalmente para ver cuando una actividad tiene caída de la demanda, cuál es el punto, digamos, el punto de equilibrio, o definir estrategias relacionadas con una caída de demanda. Esas herramientas están funcionando bien. Yo no he visto todavía la necesidad de crear una herramienta específica para analizar margen, rentabilidades o costos específica por este tema de la pandemia. Creo que las herramientas tradicionales, como te digo, la de punto de equilibrio, los cálculos tradicionales, los modelos de fijación de precios, por lo menos lo hemos estado aplicando y creo que funcionan bien. Todavía no veo algo puntual de costos que desarrollar para la pandemia. Lo que sí hay un tema de cambio de estructura de costos, pero eso también está dentro de la bibliografía, de las técnicas. La relación Q igual a E por T, en donde la cantidad es igual a una estructura por la tecnología. Entonces, cuando cambiamos al teletrabajo, otra modalidad, ese concepto y esa técnica se aplica correctamente. No sé si, Antonio, si te respondo ahí, pero no veo todavía necesidad de otra técnica de nueva de costos. No sé si te respondí. Sí, está totalmente claro. Está perfecto. Muy bien. Julio, ¿querés seguir vos? Sí, con respecto para agregar un poquito más al tema con respecto a la inflación, que estamos viviendo un momento difícil con mucha inflación y me gustaría saber cómo va a afectar esto en los costos. Si mal no recuerdo, yo leí en uno de tus libros un tema relacionado a la dinámica de inflación, donde la inflación es distinta al principio, en un semestre, por ejemplo, de enero, y tener una inflación en enero, tener una inflación fuerte el último día de junio. ¿Podrías hablarme de esto, explicarnos un poco esto? Sí, Julio, a ver, ¿cómo no? Espero responderte. Mira, una de las primeras cosas cuando hacemos costos desde el punto de vista gerencial, costo para la toma de decisiones, no contabilidad de costo para el cierre del balance o para el rubro bien de cambio costo de venta, sino porque estamos en el corazón del negocio apoyando a los decisores, generalmente gerentes generales, dueños, etc. El tema de inflación no podemos aplicar conceptos contables tradicionales de inflación como, por ejemplo, ajustar masas de costos por anticipación de partida y por índice de precio mayorista. La inflación es un concepto personalizado, es totalmente personalizado, individual. Entonces, cada una de las empresas, la primera recomendación es que confeccionen sus propios índices de inflación, teniendo en cuenta que tenemos dos inflaciones fundamentales en las empresas, que es la inflación de ingresos y la inflación de costos. Entonces, nosotros esto lo venimos haciendo el año 2007. No sé, Julio, Antonio, se recordarán, el primer modelo se lo hice para Teccominco, ¿se acuerdan? Una minera, porque no le podíamos explicar, en esa época el dólar estaba planchado, teníamos inflación, la inflación iba creciendo, no le podíamos explicar a los canadienses que ellos veían que el dólar estaba planchado y los dólares que nos giraban acá no nos alcanzaba para pagar el presupuesto normal. Entonces ahí confeccioné el primer índice de precios personal, la primera canasta de bienes para esa empresa en particular, y la empezamos a seguir. Después la empezamos a llegar, y ahí, ¿qué es lo que ves? Un poquito refiriendo a tu pregunta. Que para manejando bien la inflación hay muchas oportunidades de ahorros de costos o de ventajas competitivas en eso. Por ejemplo, que decías, la dinámica. Si nosotros tenemos, por ejemplo, dos bienes, el A y el B, que al 31 de diciembre costaban cada uno 100 pesos, y al 30 de junio cuestan 150, uno hace punta a punta y la inflación es del 50%. Pero si el primer bien aumentó
a 150 el 2 de enero y el otro aumentó el 29 de junio, el punto a punto es 50%, pero el trabajo que tiene, que eso le llamamos la dinámica, en generar mayores costos, es totalmente distinto de uno a otro. Por eso la inflación es un tema que se pasa muy rápido, se toma un índice de precios de un indicador o un ajuste contable, y eso no es lo mejor para gestionar. Y como les digo, a dividir la inflación de ingresos y de los egresos, por lo menos en las empresas, los principales rubros, ¿no? Eso, hay un modelo que lo sacamos en el año 2002 como consecuencia de todo esto, que es el modelo RB2, lo calificaron como RB2, que es el de punto de equilibrio o multiequilibrio con multiinflación. Es un modelo que tiene mucha aplicación acá. Voy a hacer alguna referencia un poco a Zucardi, que tengo varios compañeros de trabajo acá escuchándonos. Nosotros llevamos el índice de precios desde el año 2009, el índice de precios de inflación por cada uno de los sectores de la bodega, y con eso nos vamos midiendo en qué medida la inflación de los distintos sectores la vamos recuperando con los ingresos o no. Pero bueno, hoy el tema de conocer las dinámicas de inflación, pero romper el concepto más del economista que ve índice de precios generales, o el concepto contable que ajusta por inflación, el concepto de negocio de inflación y de todo lo que es la estrategia de costo, es fundamental medirlo y trabajarlo bien. Es muy distinto, uno puede correr, no sé, 10 días, 15 días el aumento de un precio de un proveedor, y con eso va trabajando en distintas dinámicas. Pero es importante medirlas y conocerlas. Julio, no sé si te contesté, Julio. Sí, perfecto. Gracias, Ricardo. De nada, por favor. Antonio, te deseo otra pregunta. Va. Con respecto a la devaluación, ¿qué factores se deben tener en cuenta en los costos? Uy, qué pregunta, Antonio. A ver, devaluación y todo también está bastante conectada un poco con la anterior, ¿no? Ustedes saben que uno de los riesgos más grandes es cuando un proveedor te dolariza los servicios, los productos, aun cuando su componente estructura de costos no la tiene. Entonces, algo fácil que es una buena ventaja para que alguien quiera cubrirse de la devaluación es dolarizar el precio de sus productos o sus servicios. Y por el contrario, cuando uno está desde el lado de las compras o del costo, el tema de la estrategia es desdolarizarles los productos. ¿Por qué? Un poco porque se aprovecha esa movida, y dentro de ese precio, si uno lo desglosa, está la parte del insumo que puede ser importado, pero ya hay mano de obra local, utilidad de los dueños locales, impuestos, etc. Entonces, uno de los puntos fundamentalmente para trabajar en costo es, en la medida que uno tenga poder de negociación, es buscar hablar con los proveedores y tratar que no trasladen costos en dólares cuando ellos no tienen esos insumos en dólares. Eso como un primer punto, ¿no? Y después, bueno, hay un efecto multiplicador. Ustedes recuerden que si nosotros tomamos así un ejemplo muy rápido, algo que yo lo utilizo mucho, como el ejemplo del supermercado es, y del mundo del vino. Si uno va a un supermercado, ves una botella de vino, lo dividís por uno. Ahora, bueno, los precios están un poco cambiados, pero lo dividís por 1,21, le sacás el IVA, el precio neto que te queda lo dividís por 2, que es el 50%, y generalmente el 50% del precio que la bodega le vende al supermercado, y el otro 50% es la utilidad que generalmente, no la utilidad, sino la remarcación que tiene el supermercado, el famoso por 2. En eso, cuando hay un componente en dólar y se dolariza en todo el precio, los precios empiezan a multiplicarse, que es gran parte de la aceleración de la inflación que tenemos. Entonces, ojo con, a ver, una de las recomendaciones es ponerse a trabajar con los proveedores, ver con los proveedores en la medida que uno tenga poder de negociación, o si no, buscar proveedores que, en la medida que se pueda, que no tengamos ese efecto de la devaluación. Por otro lado, la empresa exportadora en esta época, obviamente está pasando cuando los niveles de exportación dan una buena época, porque realmente los márgenes son atractivos y todavía tenemos la devaluación por arriba de la inflación acumulada. Antonio, no sé si te responde. Sí, está claro, Ricardo, está bien. Bien,
Antes de seguir, Julio, ahora te dejo recordarles, simplemente se ha seguido sumando gente mientras ya hemos estado charlando, ya somos 43. Recordarles simplemente que, bueno, pueden dejar sus inquietudes y sus consultas que vayan teniendo. Si hay algo que no queda claro, poder dejarlo en el chat de acá de Google Meet. Una vez que termine este primer bloque, que serán unos minutos más, ya sí daremos pie a ir por lo menos planteándole a Ricardo algunas de las inquietudes que puedan ir surgiendo. Así que nada más esa aclaración. Ahora sí, Julio. Yo, Ricardo, continuando la explicación que diste en la respuesta de Antonio, yo te quería preguntar desde tu punto de vista, con tu experiencia, ¿cuáles son los principales problemas de los análisis de costos de las empresas? Julio, a ver, mira, la verdad es que hay un popurrí ahí de todo, teniendo en cuenta que la inflación le pone un condimento divino, ¿no?, a todo esto, para hacer bien complicadas las cosas. Pero mira, una de las primeras cosas que a mí me sorprendía, después sí, les voy a contar una anécdota relativamente rápido, es el uso de la información del costo contable para la toma de decisiones. Ese es armar algo y basarse un poquito en la contabilidad para la toma de decisiones como un gran punto, más allá antes de entrar en lo que es la contabilidad en sí. Recuerdo fue el anteaño pasado, me llaman de una bodega, justo acá estaba, acá en Zucardi, me llaman de una bodega para una consulta en donde estaban haciendo un análisis cada vez más detallado y más pulido de la asignación de costos contables, los costos indirectos contables a los productos dentro de la contabilidad, ¿no? Y bueno, empecé a ver un poquito una bodega con una marca bastante conocida. Empecé a ver un poquito los productos en la Honda, en los supermercados, y veía que el precio estaba 10-20% más bajo que nosotros. Entonces, bueno, pero ¿por qué? Digo, a ver, ¿qué pasa si las botellas son casi todos compramos las botellas al mismo precio, los coches al mismo precio, no hay mucha, y la uva, productores más o menos al mismo precio? Me llamó la atención cuando, después charlando un poco, esta bodega había hecho estrategias de oferta bastante interesantes, bastante interesantes y con precios que al principio eran bastante competitivos, difícil de alcanzarlo. Y cuando me llama el colega de esta bodega para hacer una consulta de costos y me comentaba que estaba profundizando el sistema, la pregunta clásica, le digo, bueno, mira, ¿de dónde estás tomando los costes? Si no, lo estoy tomando de la contabilidad. Y la trazabilidad, suponete, del corte de vino tiene un corte que es del 2016, pero el 2017, 2018, bueno, ese es lo que dice la contabilidad. Y no estaba ajustando por inflación, no estaba valuando a hoy, entonces estaba subvaluando los costos, por más que estaba muy perfeccionado los costos y haciendo una estrategia de precios que suponía que ganaban plata, que no lo ganaban. A tal punto que al año siguiente lo despidieron a este muchacho y la bodega tuvo problemas financieros importantes. No solo por esto, pero es un punto, digamos, uno de los riesgos y uno de los problemas que tienen las empresas para analizar costos cuando solamente se quedan con un criterio contable. Por supuesto, vuelta otra vez, el criterio contable es para evaluar los costos de cambio, el costo de venta, y puede dar alguna utilidad. Otras empresas, por ejemplo, no tienen la contabilidad al día, están muy desordenados o muy desorganizados, no tienen la contabilidad al día, o tienen, por ejemplo, me ha pasado casos en donde voy a una empresa y resulta que en un estudio alguien le pasó un plan de cuenta de una empresa constructora para una vitivinícola. Entonces empiezan a tener un montón de una base de información que no sirve tanto para tomarla, sino para las decisiones. Y otro es, hay muy poco conocimiento de contabilidad gerencial, de management accounting, de contabilidad de costo gerencial, de todo esto que un poco que venimos viendo. Todos recuerden que, por ejemplo, para hacer análisis de costos, para la toma de decisiones, uno se desprende bastante de algunos criterios contables, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en algunos casos hemos hecho costo futuro, hemos cotizado algunas operaciones, tal vez ni siquiera el costo histórico ni el costo de reposición, sino si la decisión implica podemos tomar costo futuro. No, ni loco tomamos a las amortizaciones contables, tomamos otro concepto de amortización, tampoco somos tan rígidos en el criterio de asignación de los costos indirectos. Uno va perfilando cosas en eso que son los que ayudan a los dueños a tomar decisiones, y hay que romper un poquito ese esquema tan contable y acercarse al mundo de los negocios, al idioma de los negocios. Pero las dos limitaciones grandes que diría que he visto o tres, digamos, ¿no? La primera, tratar de utilizar una herramienta que es para una cosa, utilizarlo en otra, ¿no?
el costo contable, la contabilidad, tal como el caso ese que me encantaba esta bodega, en donde cuando lo sacan del contexto contable para tomar una decisión de negocio, y claro, pensando que la trazabilidad del producto está bien, pero tiene la botella, la compraron hace 6 meses, por lo cual primero entrado, primero salido, está subvaluada lo que es el valor todo, y cuando tuvieron que ir a reponer el vino a la temporada siguiente, y no tenían las reservas, cosas así. Lo otro es la calidad de la información. También a ver qué nos pasa en contabilidad gerencial o en management accounting, que podemos salirnos, desprender un poco la contabilidad y hacer el Excel, poner los datos en el Excel, poner algunos datos estimados, y podemos un poco salirnos de... Pero cuando uno no tiene una buena contabilidad, no tiene un buen plan de cuentas, una buena contabilidad, los timings de la registración, registra tarde, mal, o tiene esas cuentas que dice varios por ahí, y en el varios hay una bolsa de gatos que es más grande, bueno, entonces cuesta mucho hacer estudio, cuesta mucho que uno pueda poner el negocio. Y lo otro es el poco, digamos, desarrollo que tiene lo que es el management accounting, la contabilidad de costo gerencial, que son todos estos modelos que los americanos lo usan, nosotros todavía no lo usamos, que es todo apoyar a los negocios con los análisis de costo, ¿no? Yo creo que un poquito pasa por ahí, y si me permitís agregar algo más, no quiero irme mucho, es la tiranía impositiva y legal que tenemos en este país, que lleva al área contable, a una contabilidad de una empresa, una administración, a estar concentrado en la ingeniería impositiva, a estar trabajando para inspecciones, para esto, que saca parte de esa energía en donde realmente tenemos que estar, que es apoyando al negocio, apoyando a los negocios, cuidando el patrimonio, controlando y apoyando la toma de decisiones. Eso es por lo menos los panoramas que yo tengo, Julio. Gracias, Ricardo. Te agradezco, muy claro. Por favor. Bueno, yo tengo 2 preguntas relacionadas, Ricardo. A ver. Vamos. ¿Por qué muchas empresas no abordan el desarrollo de sistemas de costos para la toma de decisiones gerenciales? ¿Y qué pasa cuando lo hacen? Sí, vos sabés que es un poco está, como te digo, relacionado un poquito con la anterior. Muchas veces, a ver, cuando la empresa es chica, a ver, experiencias mías, no tengo una investigación científica de esto, cuando la empresa es chica por ahí y el negocio tiene un tamaño tal que el dueño lo tiene en la cabeza, por ahí no se aborda porque el dueño lo maneja de taquito, sabe. Realmente es un negocio chico. A mí me ha pasado, por ejemplo, algunas veces acompañando, no sé, la contabilidad de algún restaurante chico, algo que uno lo empieza a manejar y ya tiene casi todos los números en la cabeza. Sin embargo, eso tiene por ahí algunos errores. Lo otro es, un poco atado con lo anterior, hay poco conocimiento de esta contabilidad de gestión, de esta contabilidad gerencial, entonces no hay, digamos, nadie que lo pueda implementar o que lo busque o que lo tenga por lo menos en el radar, como saber que existe, que está y que hay cosas de esto que se pueden hacer. Algo de esto se ve en la facultad, en la carrera de contadores, se sabe en la educación, pero queda en una materia perdida que uno estudió en un momento, rindió, aprobó, y después cuando van al mundo práctico esto, no hay nadie que lo transmita, no hay nadie que lo haga. Y ahí es donde hay un montón de pérdida de oportunidades, de mejoras en la empresa, de aporte de información. Yo con esto vengo del año 92, vengo sobreviviendo laboralmente en el año 92 con todas estas cosas, y algo sí les puedo decir, que realmente los dueños de las empresas, todo, realmente se vuelven adictos a esta información. Ayuda mucho a los negocios, y cuando ya entran en esta demanda de este tipo de información, cuesta mucho que puedan ver otro tipo de información que no sea la de contabilidad, que es contabilidad gestión, costos gerenciales o el management accounting, que es lo que le llaman. Pero yo diría que una de las gran cosas es, primero, porque no está muy difundido, les cuesta invertir un poco en este tipo de herramientas porque tampoco se conocen, porque por ahí hay muchas promesas y no se cumplen, pero también es como, un poco lo que comentaba recién, la tiranía de eso. Por ejemplo, voy a hacer algún comentario, pero esa tiranía de estar todo el tiempo pendiente de impuestos del vencimiento, y en lo mejor, viste, los casos de la cuenta corriente, del banco, entonces eso absorbe, y las administraciones un poco empiezan a perder uno de los sentidos, que es el apoyo a los negocios, apoyar a los negocios con información de este tipo. Antonio, no sé si hiciste la segunda pregunta, me quedé mucho con la primera, y la segunda
No, la segunda era, ¿qué pasa cuando lo hacen? Mira, cuando lo hacen y funciona, no digo adicto, me parece que por ahí la palabra Era eso, más o menos. por ahí es muy fuerte la palabra, pero prácticamente cuando acostumbraste a un gerente general o un empresario con este tipo de información, cambia la visión, el perfil, la toma de decisiones, no ve la calidad de la toma de decisiones, cómo cambia, cómo está la seguridad que tiene por ahí para ver, y lo que está seguro no puede tener la claridad de decir, bueno, esto es una estimación, esto está seguro, esto es incierto, pero yo lo he notado desde las épocas, a ver, como le digo, desde la época de petróleo, mi época de petróleo, mi época bancaria, y bueno, mi época bodeguera, siempre es una adicción, pero no toman, ya dejan de tomar, utilizar otra cosa para la toma de decisiones que no sean este tipo de herramientas. Nosotros acá voy a comentario, como la mayoría de las empresas de este tamaño, tenemos un presupuesto y un control presupuestario mensual. El control presupuestario que tiene es una mezcla de una cosa tradicional con todas estas herramientas de management accounting y estos toquecitos que le hacemos, que ajusta por inflación de ingresos. Y bueno, a ver, yo creo que esto lo implementamos por el 2009. Yo era externo en esa época, lo asesoraba, y de ahí es casi imposible pensar que va a pasar un mes sin mirar, sacando por supuesto enero o febrero, sin mirar el presupuesto, el control presupuestario con estas herramientas. Entonces, una vez que entran estas herramientas y empiezan a servir para la toma de decisiones, el perfil de las empresas empieza a cambiar. Yo la verdad que la empresa que hoy no se anima a hacer presupuesto o este tipo de costos está perdiendo una buena oportunidad. No son cosas muy difíciles por implementar, tendrán un tiempo y todo hasta que uno las mecaniza. Y sí, las empresas, por lo menos la experiencia que yo tengo, como les digo, llevo casi 30 años en esto, 27, 28 años, desde que salí de auditoría, porque me di cuenta ahí que era el peor junior, debo haber sido el peor junior de PricewaterhouseCoopers acá en Mendoza, pero era malísimo. Entonces, bueno, después cuando entré en el tema de costos, y ahí vi un poco, como digo, el impacto que tienen esto en el tema de decisiones, y las empresas cambian mucho. La experiencia que yo tengo por lo menos. Ricardo, una pregunta, perdón, Antonio, no sé si Sí. terminaste. Vos como gerente de administración, vos sos gerente de administración actualmente en Zucardi, ¿pensás que las mejoras en costos se pueden hacer con los equipos que tiene una gerencia? Porque creo que es bastante difícil hacer un cambio estratégicamente en la administración. Wow, qué pregunta, Julio. Mira, yo, a ver, como te digo, por lo menos, vuelto otra vez, lo que yo conozco, generalmente la mayoría llega a la gerencia de administración por el lado o de la contabilidad de los impuestos, el contador tradicional que llega por el lado de contabilidad de los impuestos, que conoce su área del negocio, o generalmente también por el lado de las finanzas. Yo vengo al revés, yo vengo del mundo de los costos y presupuestos, entonces soy el más atípico, por ahí, contador que tiene cargo gerente administrativo. Si acá me falta Romina con el equipo de Romina, yo salgo corriendo acá a la bodega a los 3 minutos porque no sé nada de impuestos. Entonces, generalmente el gerente administrativo típico viene por ahí y por ahí no viene del lado de costos. Si vos decís, mira, por el día a día, si un gerente administrativo no está formado en costos, le va a costar mucho por toda la demanda que tiene lo otro. Entonces, ahí es donde, por ahí, bueno, los servicios que están... durante un tiempo que tuve, ¿se acuerdan? Bueno, tuve la consultora un buen tiempo, realmente hacíamos eso. ¿Qué pasa? Ayudábamos al gerente administrativo en las cosas que él no podía dar su expertise, haciéndole los desarrollos de costo, un poco lo reponimos. Bueno, de última, mi relación con Zucardi empezó así. Empezó con una charla de capacitación y yo fui el asesor de acá de costos como 7 años, más o menos, 6, 7 años, venía todos los sábados a la mañana. ¿Por qué? Porque el gerente administrativo, que hoy está, que es uno de los apoderados, asistente de dirección, primero no le daba el tiempo en el día a día y tenía que tener este tipo de conocimientos. Entonces uno por ahí lo presta. A mí me pasa todo esto, ¿no? Yo lo vengo desarrollando de este lado, entonces a mí me resulta natural y fácil con el equipo de gente que tenemos acá, que tenemos un equipo excelente para trabajar estos temas, pero bueno, necesito toda la ayuda de la parte impositiva o de la parte que yo no manejo. La respuesta es, mira, si el gerente administrativo viene del área de costos, muy formado área de costos, es probable que lo implemente. Si no, generalmente es muy difícil porque dedica primero que es una especialidad, o sea que hay que poder estudiar, dedicarle bastante tiempo. Ustedes se acuerdan cómo empecé yo con esto.
así como le comenté lo de Price, no podía desarrollar el sistema de costo, implementar el sistema de costo en Ugarteche, en el yacimiento Ugarteche cuando estaba en IPF, y hacer el análisis costo tradicional, y de costo variable y costo fijo en un yacimiento que tomé de entonces dije, bueno, no aprendí nada en la facultad, no sé qué hice en la facultad, no entendí nada. Fui y me encerré en Editoriales Máquina, que en la época en Buenos Aires, y me compré casi 40 libros de costo. Compré casi toda la colección, gasté como 2 sueldos, y en un año me los había estudiado todos, y seguían sin resolver el problema del comportamiento postoperatorio, hasta que ahí me di cuenta que tenía un comportamiento distinto que no estaba en libre, y empezó, bueno, el desarrollo ahí, empecé a investigar, desarrollar y escribir. Pero llega una especialización, eso lo podés hacer en la medida que vos tengas mucha dedicación, especialización. Si no, se pueden utilizar herramientas simples que por ahí funcionan, pero generalmente tienen un tema. Si no venís de ese palo, es difícil que por lo menos tengas la profundidad o esta herramienta que hemos comentado, que las puedas desarrollar y por implementar si no tienes a alguien que venga del palo. Como, del otro lado, como digo yo, si me preguntan vencimiento de impuestos, no tengo ni idea. Se va Romina, o todo el equipo de Romina, y yo salgo corriendo de casa. Bueno, no sé ni dónde queda la FIP. No sé. Pero bueno, esto es, tenés que venir del palo y si no pedir ayuda si realmente es válido para la empresa. Muy claro, Ricardo, gracias. No sé si... Bueno, muy bien. Creo que ya estamos, Julio y Antonio, me confirman, creo que no sé si tienen alguna pregunta más, y si no, ya pasamos a la segunda parte. No, ya estamos para pasar a la segunda parte, estamos bastante claros, bastante bien. Bueno, gracias a los tres. La verdad que, Ricardo, han sido varias las veces que te he escuchado y aún hay cosas que por un lado sigo aprendiendo y por otro lado sigo, digamos, sigo disfrutando de este tipo de charlas. Así que hay una pregunta de Carolina Díaz. Caro dice que, bueno, ella trabaja en una metalmecánica y pregunta si para el análisis de costos corresponde empezar desde lo general hacia el detalle, es decir, hablando de costos por procesos, por ahí a veces hay costos ocultos generales que quedan, entiendo que quedan en el mes, entonces sí corresponde ir desde lo general hacia el detalle o al revés. Corregime, Carolina, si interpreté mal la pregunta, pero creo que te referís a eso. Carolina, no le voy a vender ninguno de los libros, no voy a vender ninguno de los libros, nada, pero sí, generalmente lo general a lo particular. Lo general a lo particular es el mejor enfoque. Lo primero, ¿por qué lo general? El enfoque costo es una parte del estado de resultados, ¿no? Para llevarlo, dejemos la parte patrimonial, el costo es una parte del estado de resultados. O sea que la generalidad lo da prácticamente el estado de resultados. Cuando entramos en costo, lo otro general es, que yo siempre lo remarco mucho cuando diseñamos sistema de costo, es ver la significatividad de los elementos de costo. Si uno no entra por lo general a ver qué es lo más significativo y lo menos significativo, pueden empezar a perderse en el detalle de un montón de cosas que por ahí no aportan. O, por ejemplo, nosotros por ahí hemos hecho una prueba de técnicas de asignación y distribución de costo sofisticada para algo que es el 5 o el 10% que por ahí puede, salvo que no existe una gran precisión. Pero, a ver, cuando yo tengo que empezar algún estudio de costo o los desarrollos, yo lo empiezo siempre de lo general a lo particular. Primero tratar de ver el bosque completo para después ir entrando en el caso puntual. Un ejemplo típico, Nicolás, vos te debes acordar, porque se lo revisaste vos, el de modelo de fijación de precios, el costo para fijación de precios que parte de determinar la forma de cotizar y calcular un precio a través del estado de resultados. O sea, de lo general del estado de resultados se va abriendo como si cada producto fuera un mini estado de resultado de cada producto. Cuando sumamos todos los mini productos, los estados de resultados, armamos el estado de resultado global. Pero siempre sí, de lo general a lo particular, viendo la significatividad y poniendo realmente el esfuerzo en donde es significativo y vale la pena tenerlo, ¿no? Tengo un montón de casos, aparte de la bibliografía de autores americanos, hay un montón de casos de gente que se ha matado haciendo desarrollo de asignación de costos y ha perdido el bosque general. Y clave también entre tener el bosque general y el concepto de la capacidad de trabajo de la empresa. Sí, o sea, no asignar costos de capacidad ociosa y tener en cuenta esos dos grandes temas, la masa de costo con su estructura y la capacidad instalada como para ahí empezar a trabajar en detalle.
No sé si Carolina, ¿no? Si responde algo a tu pregunta o algo más que quiera consultarme. Bien, sí, creo que iba hacia ese lado la consulta, así que ahí ya quedó respondida. Nos quedan unos minutos más, no sé si alguien más tiene alguna consulta o por ahí Julio, Antonio, algo que les haya quedado en el tintero, ya como para ir cerrando la charla de hoy. Yo me gustaría preguntarle algo más, Ricardo, con respecto a cuando vos empezás a ver estos análisis de costos. Hay una pregunta muy, muy concreta. ¿Son costos y solamente costos para el análisis? No, ese es un problema que, mirá, ese es un problema que tiene la palabra costo, ¿no? El costo uno piensa que, no, es resultado, rentabilidad, es margen, es ventas con márgenes, con canales, con costo solo es una parte, digamos, te vas a quedar vacío, salvo que, bueno, hay estudios de costo que son muy chiquititos, o así, bueno, ¿qué me conviene? Comprar una máquina o tercerizar algo puntual, pero ya el costo está atado, el mejor punto que está atado al costo es con el precio. Yo te diría, mira, costo es, si lo tendría que poner, te diría que es resultado. O sea, el costo relacionado con el precio, relacionado con los márgenes y con el estado de resultado. Y aparte tampoco es costo solo, lo importante es, el análisis de costo está dentro de, no sé si tenemos 2 minutos, Nicolás, 2 o 3 minutos más, está dentro de lo que es las herramientas del control de gestión. Recuerden que tenemos 5 herramientas de control de gestión, ¿no? La primera que es el control personal o sistematizado o personalizado. El segundo es el control evolutivo. El tercero el control presupuestario. Y el cuarto que es los simuladores de negocio y los análisis de costo. Y el quinto los indicadores, ¿no? Entonces uno está dentro, costo es dentro de, son estudios particulares que está dentro de un estado de resultado o de un resultado de una rentabilidad que hay que medir y dentro de 5 herramientas, de las 5 herramientas clásicas de control de gestión. Costo es, digamos, una parte, no, las empresas se quedan con una mirada incompleta si solo ven costo y no lo integran a todo lo que es la generación de resultados y la dinámica de generación de resultados. Después la financiera, por supuesto. Perfecto, gracias, Ricardo. Bien. Estanislao pregunta, por un lado, 2 preguntas. La primera, ¿cuál es la expectativa de incremento de costo laboral que tenés, Ricardo, para lo que queda de este año? Sí, calculo que eso variará de acuerdo al segmento, digamos, o sea, no es lo mismo vas de acuerdo al gremio y a las paritarias que hacen en cada lado, pero bueno, calculo que vos sabrás responder eso. Y la segunda es, ¿qué incremento de la capacidad instalada de la industria se proyecta para el último trimestre del año? Sí, a ver, Estanislao, son por ahí preguntas más de un economista que de un contador, un analista de costos, ¿no? Un economista te lo puede llegar a responder mejor que yo, pero yo te digo la información, por lo menos yo te digo, como decía Nicolás, las expectativas van dependiendo de cada paritaria, cada rubro en particular. Por ejemplo, si fuéramos para ponerte un extremo, ¿no? A restaurantes y hoteles casi que es menos 100, ¿no? Y depende de la actividad, pero es un poco como van ajustando. En general, las paritarias están un poquito por debajo de la inflación, lo que yo tengo. Yo veo una inflación proyectada en 42%, las proyectadas, algunos están en 25, otros en 30, que puede ajustar, y con suerte algunos llegan a 40, pero no tengo un panorama así muy global y muy concreto, como dice Nicolás, está más por parte. Con respecto a la capacidad, así que ahí no es mucho lo que puedo ayudarte, Estanislao, porque como te digo, el economista por ahí tiene una visión más grande. Nico, bueno, vos sos economista, Nicolás, a ver si podés por ahí, tenés algún panorama más que yo. Con respecto a la capacidad instalada, estamos esperando todo el efecto rebote post-pandemia y se hablan que las empresas estamos más o menos al 50%, 55%, por supuesto, algunas empresas están al 100%, otras y otras están a 0%, pero que podría, no tanto como en el 2003, pero que hay un espacio esperando un efecto rebote, por lo menos post-pandemia, alrededor de por lo menos lo que he escuchado yo, alrededor de un 10%. Pero no, como te digo, a ver, Estanislao, no soy yo la mejor persona para responderte eso, porque sos más por ahí economista. Bien, la verdad, igualmente, Ricardo, coincido con vos en ambas cosas. Por un lado, la expectativa en cuanto a salarios e inflación para este año,
es justamente por el contexto y no por o sea, por el contexto económico y no por el político, que los salarios queden un poco por debajo de la inflación y más o menos en esos valores que vos hablabas. Y bueno, y respecto a la capacidad, también va por esto que decís, hay industrias que hoy están explotadas en el buen sentido, con muchísimo trabajo, industrias tecnológicas a las cuales están con muchísimo más trabajo que antes, y otras, como todos hablamos, bueno, vos lo mencionaste recién, industria de turismo, hotelera, que están por el otro lado. Así que bueno, eso. ¿Ibas a decir algo, Ricardo? Sí, me hiciste acordar por un dato, por si alguno no lo conoce, que le puede llegar a servir para todo esto, son las relevamientos de expectativa de mercado, el REM del Banco Central. Eso ahí pueden encontrar, entran en el sitio web del Banco Central, ponen REM, relevamiento de expectativa de mercado, que es un sistema que tiene el Banco Central donde las universidades, invita a universidades consultoras que hagan como apuestas de cuánto va a estar la inflación, etcétera, y los que ganan salen, como los mencionan, como que fueron los que estuvieran más cerca, y eso les iba a esas fundaciones o a esos estudios para, a su vez, vender a sus clientes que están bastante bien. Que generalmente anda bastante bien. Yo lo consulto acá bastante, no todos los meses, pero cada 2 meses, le pego una miradita al REM, así que si por ahí alguien no lo conoce, por ahí ese resultado de encuesta del mercado del Banco Central puede servir un poquito para ver qué es lo que los principales economistas, fundaciones, pensadores y empresarios están pensando sobre esas variables. Perdón, Nico. Clarísimo. Gonzalo Infante pregunta, me gustó mucho esta pregunta, ¿cómo tratamos a los costos imprevistos? Esto lo aprendí yo por vos, a los costos imprevistos que pueden llegar a ocurrir en un futuro, tanto operativos, o sea, reparaciones, roturas, mermas, como externos o exógenos, políticos, económicos, sociales, digamos. ¿Qué trato les damos a cada uno de esos dos costos? Que hay 2 clases que creo que está bueno conversar sobre eso. Bueno, a ver un poquito sobre lo que es imprevistos, roturas. Ahí hay generalmente un problema con el tema de las provisiones. Nosotros lo que hacemos generalmente es, en función de la historia, la estadística, la antigüedad de la máquina, en ese caso, considerar una provisión, o sobre todo una provisión para reparaciones, mantenimiento, y considerarla dentro del costo operativo. Esa provisión, cuando no tenemos una historia, digamos, sino cuando tenemos una serie estadística, que hay una serie de reparaciones por el tipo de industria que uno es bastante conocido, que la historia es bastante representativa de lo que sigue, uno puede tomar no esa historia, sino una forma de provisionar lo que está más o menos dentro de lo operativo, de lo normal, la rotura normal, el mantenimiento normal, eso es lo que es totalmente imprevisto. ¿Recuerdan esto de ventaja competitiva de Michael Porter, que decía que en el escenario habían 3 tipos de factores cuando uno da contexto? Factores constantes, algo que acá hacia el futuro no va a cambiar. No sé, la cantidad de superficie que tiene el planeta Tierra, la superficie que tiene, algunas cosas son constantes, otras que son muy predecibles, como puede llegar a comportarse la cantidad de población de una provincia de un año. Estos que son los factores realmente inciertos. Los constantes y los predecibles, esos son fáciles, digamos, de considerar en un estudio de costos. Se pueden hacer las previsiones, las provisiones, esa es la forma normal de tomarlo, y el imprevisto generalmente ya no es un costo, por lo general es una pérdida. Entonces es muy difícil considerar algo un costo operativo, lo que es algún tema imprevisto. Por ejemplo, lo que pasó con el COVID en la industria de la gastronomía, que ustedes saben que yo estoy bastante con el tema de gastronomía, es realmente difícil. El año pasado nadie lo había previsto, ni siquiera puede entrar en los costos operativos. Eso es pérdida total. No sé si, Gonzalo, si respondo a tu inquietud. Si no, cualquier cosa, bueno, pues te lo amplío con gusto. Está claro, sí, Gonzalo, está perfecta la respuesta, dice Gonzalo. Diego nos pregunta, ¿cuál sería el área de costos donde las pymes suelen tener mayor falencia? Ay, te diría que casi por todos lados, pero no, mira, generalmente, a ver, vuelta otra vez, de lo que yo conozco mucho le falta la información básica, o sea, realmente le falta la información básica, por ahí se consigue la información está muy mezclada, ¿no? Eso es una de las cosas. Lo otro, por ahí cuando se utiliza hay como
temas en costo que son peligrosos. Es simplificar mucho una realidad compleja o complicar mucho una realidad simple, un poco como lo que hablamos. Entonces, algunas veces se ponen en modelos tan sencillos, en algunas pymes, bueno, hacen y ponen todos los costos fijos, se dividió algo, ponen un global, un porcentaje global, eso, y con eso van para adelante. Cuando hay subsidios cruzados, por ejemplo, a ver, estoy pensando en algunas cosas de bodega, por ejemplo, fraccionamiento, cuando no se trabaja con unidades equivalentes, o por ejemplo que las botellas van a distintos ritmos, a distintas velocidades hora, y por ahí cuando se hace todo, entonces como que todas las botellas cuestan fraccionar lo mismo. Cuando no se pule o no se trabaja, que generalmente falta ese trabajo, hay riesgos en la información, los riesgos que tiene la información es tomar cosas globales, criterios que no están muy bien estudiados y que por ahí no representan una realidad ni una realidad de negocio. Las pymes, por lo menos de los que yo conozco, ojo que he encontrado algunas pymes que son impecables, ¿no? Pero la mayoría es la cuenta rápida, la que funciona, tomo los costos directos, que es una materia prima, los insumos, asumo, multiplico por algo más o menos y algún indicador conveniente y saco un precio o termino armando un costo global. Y no está en el estudio de todo lo que es los subsidios cruzados, comentarios así, cosas muy rápidas como, por ejemplo, tener en cuenta lo que es un poco el Activity Basic Costing. O sea, uno recuerda que uno puede hacer 2 tandas de productos de, por ejemplo, de 100.000 unidades, uno lo hace en una tanda y el otro lo hace en 100 tandas de 1.000, y uno puede llegar a pensar que el costo de las 2 tandas es lo mismo cuando es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque hacer una tanda, calibrar la máquina, hacerla producir 1.000, volver a calibrar, cerrar, tiene un costo mucho más alto que si nosotros tomamos una tanda de 100.000 unidades. Esas cosas que los cálculos rápidos de las primas por ahí no se ven, cuando uno empieza a profundizar en el sistema de costos, empiezan a salir esas falencias. Entonces, lo que yo he visto en las pymes es fundamentalmente problemas en la información del sistema contable, de la información, hay que armarlo mucho extra, buscar acá las facturas, el Excel, y por ahí con el riesgo de que no contenga todo lo que decía la primera pregunta, la visión integral, esa visión que esté todo completo, lo general, lo particular, y otro con los métodos, por ahí algunos métodos demasiado simplificados, demasiado simples, que cuando la empresa empieza a diversificarse, a sumar productos, líneas, ya a personalizar lo que el cliente quiere, el consumidor, esos métodos globales empiezan a atacar fallas ocultas, ¿no? Que uno los empieza a ver cuando perfecciona el sistema de costos, ¿no? No sé si te respondo. Clarísimo. Estanislao nos hace una pregunta más que me parece que es interesante y que es, ¿cuál es el mejor tratamiento en la gestión de costos de las inversiones en I+D para no imputarlos al estado de resultados en el mes en el que incurren? Ah, buenísimo. Ahí le vamos a vender el libro. No, Gonzalo, no te vamos a vender el libro para nada. Estanislao es el que se lo... Estanislao. I+D, yo por ahí, no se pueden haber contablemente, vamos a contabilidad, vamos a management accounting, contabilidad gerencial, donde somos libres de hacer todo, de elegir el criterio que nosotros hacemos la gana. Contablemente no se puede investigar inversión y desarrollo, no lo puedo de alguna forma activar si no puedo mostrar que hay un beneficio futuro que me va a dar el beneficio realmente futuro, como por ahí pasa con la capacitación. Pero en contabilidad gerencial uno puede hacer lo que quiere en todo lo que esto es costos para la gestión. Yo lo estudié mucho, lo investigué mucho en la época de banco. Yo fundamentalmente lo que hago con todo lo que es I+D, viendo sobre todo clasificando en 2. Si el I+D es constante, o sea que es una empresa que está permanentemente investigando, desarrollando, investigando con cierto presupuesto constante. Esto también viene un poquito, no sé si alguno de la edad mía por ahí se puede llegar a acordar de Vázquez, que fue el famoso libro de Vázquez, que estudiamos casi todo en la década del 80 y principio 90. Decía, bueno, estos costos, si hay un presupuesto de I+D que la empresa tiene y que todos los años gasta algo parecido, ese presupuesto se puede tomar como un costo operativo. Ahora, si las inversiones en I+D son fluctuantes, como que se hace una inversión fuerte, después no se invierte más en todo, ahí sí se puede. Yo, por ejemplo, para la parte gerencial, es como si la activo y la amortizo, ¿no? Lo tomo. No lo impacto en el mes en que se incurre, sino generalmente pasa como los costos de calefacción o de aire acondicionado, enfriamiento, sino toman los costos estacionales. En el momento que sale la estacionalidad, los productos, los servicios que se hacen en ese momento son mucho más caros que los que se hacen cuando no está en la estación. Entonces nosotros vamos a cargar
costos de investigación y desarrollo, que son, digamos, puntuales, 2 o 3 meses lo vamos a cargar al costo, y los productos, los servicios, eso probablemente estén sobrecosteados. Entonces lo mejor es provisionarlos en la medida que se desarrollen con algo que sea constante. Ahora, si es investigación y desarrollo para un proyecto en particular, para un trabajo particular, es el costo del proyecto y no tanto el costo operativo. Habría que amortizarlo después con el costo operativo. No sé si contesté, por lo menos estuvo dentro. Bien, sí, está clara la respuesta. Bueno. Creo que queda tiempo para una última consulta, si no ya vamos cerrando. La idea, nos comprometimos a estar hasta no más tarde de las 5, así tampoco les quitamos tiempo. Seguimos siendo 40, más de 40, hemos llegado a ser incluso en algún momento alrededor ya casi de 50, así que bueno, creo que es una linda convocatoria para un tema tan técnico como suelen ser las temáticas de costos. Así que bueno, Julio, Antonio, incluso no sé si ustedes, a raíz de las preguntas que han ido teniendo Estanislao, Diego, Caro, Gonzalo, si a ustedes les ha surgido alguna pregunta más. No, de mi parte no. Yo quería agradecer la participación de toda la gente. Y bueno, bueno, estamos en contacto. Pueden dejar las preguntas que quieran. Nosotros amablemente les vamos a tratar de contestar todas. Y bueno, a disposición de la gente. Y de vuelta, gracias Ricardo, gracias Nicolás también. Y bueno, nada más que eso. Buenas tardes, muchas gracias. Igual, agradecerles a todos. Gracias Ricardo, gracias Nicolás, y a todos los que participaron, que bueno, que podamos ayudarlo en las inquietudes que tengan. Darle las gracias y desearle unas buenas tardes. Bueno, muchas gracias Julio, Antonio, por los saludos. Espero haber cubierto las expectativas de todas las de ustedes, de las preguntas de ustedes, y saben que pueden contar conmigo cuando necesiten. Seguiremos con Nicolás un poco. Yo sigo investigando, ya no puedo. Juré cuando escribí el último libro que no iba a escribir nunca más, y ya estoy otra vez con otro nuevo. Pero bueno, todo lo que lo vaya desarrollando ya he decidido, hace tiempo que lo aporto en forma gratuita a los que lo puedan leer, y la aplicación práctica para Julio, Antonio y Nico, lo que necesiten para mí. Y bueno, y gracias a todos, como decía Nicolás, una charla técnica, es un poco duro, que les haya resultado de interés, es muy valioso. Muchas gracias, Nico. Bueno, gracias de nuevo, Julio, Antonio, Ricardo, la verdad, de nuevo, Ricardo, te vuelvo a repetir, disfruté mucho, nos conocemos y hemos trabajado juntos, y la verdad que sigo disfrutando, digamos, tus experiencias y demás. La verdad que, bueno, llegamos al cierre, sí, probablemente les haremos llegar una pequeña encuesta, simplemente de feedback y por ahí de temas de interés a futuro o similares, como para que nos puedan acompañar en eso. Y seguramente también esto, como les dijimos al principio, que lo estamos grabando, se publica en algún momento, así también pueden acceder de manera diferida, o si por alguna razón o se tuvieron que ir antes o entraron más tarde, bueno, puedan disfrutar del resto de la charla. Así que bueno, sin más que decir, de nuevo muchas gracias por haber llegado hasta este punto de la charla. Estamos en contacto, seguro que no va a ser la última vez que nos veamos con todos. Y bueno, que tengan un muy lindo jueves. Gracias.